La enfermedad a veces golpea a nuestras puertas, cuando menos nosotros lo esperamos, ¿no? Y muchos de nosotros tenemos que pasar a veces por ese tiempo. Nosotros nos tocó muchas veces, a veces le tocó a mi esposa, a veces me toca a mí. En una oportunidad le tocó a mi esposa, estuvo un año enferma. ¿Sabes lo que es un año? Se levantaba para venir a la iglesia y después estuvo mal. Lo único, se levantaba para venir a predicar, después iba a casa y estaba acostada. Estuvo un año así hasta que Dios la sanó. Dios la sanó de una manera maravillosa. Entonces a veces nos toca enfrentar la enfermedad. El apóstol Pablo, un hombre de fe que servía a Dios, tenía una entrega absoluta a Dios. Él tenía una carga por la iglesia, él trabajaba fervientemente, pero sin embargo también le tocó enfrentar la enfermedad. Y él le clamó a Dios, nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios 12:9, que él clamó a Dios, dice, y me ha dicho, en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En el caso de Pablo, Dios le dijo, no te voy a sanar. Pero nosotros no tenemos que conformarnos con eso, con este versículo, porque existen innumerables versículos y pasajes de la Escritura en que nos hablan que Dios nos va a sanar. Así que siempre tenemos que esperar y buscar de Dios la sanidad para nuestras vidas. No tenemos que conformarnos con la enfermedad, ni tenemos que amigarnos con ella. No tenemos que conformarnos, bueno, lo que me tocó, No. Tenemos que esperar de Dios que Dios nos sane. Y no tenemos que amigarnos y decir mi diabetes, mi enfermedad. No es tuya eso, no te amigues. No te amigues, no te asocies con la enfermedad. Esa no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tenemos que clamar, tenemos que orar, tenemos que pedirle al Señor hasta que Él nos dé una respuesta, un sí, un no, una espera, algo. Dios nos tiene que hablar. A veces Dios hace silencio, oramos, ayunamos y no vemos la respuesta que esperamos de parte de Dios. Pero eso no tiene que ser para desanimarnos, sino que tenemos que seguir firmes en la fe. Y existen algunas barreras muchas veces que impiden que nosotros podamos ser sanos. Es la voluntad de Dios, Dios quiere sanarnos, pero a veces hay barreras de las cuales yo le quiero hablar en esta tarde, que impiden que nosotros recibamos nuestra sanidad. Y tenemos que quitar esas barreras que nos impiden llegar, alcanzar, tomar nuestra bendición de sanidad. Y la primera barrera, el primer obstáculo que nosotros tenemos para recibir nuestra sanidad es el obstáculo de la ignorancia en la palabra y la voluntad de Dios. El obstáculo de la ignorancia de conocer qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? En Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. La falta de entendimiento de cuál sea la voluntad de Dios para determinado tema, para determinada situación, nos impiden recibir la bendición de Dios. Algunos piensan que la enfermedad
El problema de salud, bueno, Dios me envió esto. No, Dios no envía la enfermedad. Dios nunca nos envía, nada malo viene de Dios. Todo lo bueno, dice la palabra de Dios, viene de Dios. Las cosas malas no vienen de Dios. Las cosas buenas, porque Él es un Padre bueno. Jesús dijo, ustedes si son buenos saben dar buenas cosas a sus hijos. Cuanto más nuestro Padre Celestial, que es bueno, le va a dar buenas cosas a sus hijos. Entonces Él es bueno, da buenas cosas. Y la enfermedad no es algo bueno y no viene de Dios. Entonces nosotros tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Bueno, si quieres saber, lea la Biblia. Salgamos de la ignorancia. La Biblia, hay innumerables versículos que hablan de que Dios nos va a sanar, de que Él es nuestro sanador, de que Él desea restaurarnos. Innumerables versículos. Jesús fue molido a golpes, herido para que nosotros podamos tener salud. Mire hasta dónde Dios permitió que su Hijo sufra para que nosotros no tengamos que sufrir. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, podemos disfrutar de las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Es como que usted tenga que cobrar una herencia y usted ignore que usted es beneficiario. Usted no la puede reclamar. Si usted ignora que usted tiene una herencia para recibir, para cobrar, y usted no va, no se presenta, no la reclama, usted pierde esa herencia o nunca la puede adquirir. Pero cuando usted conoce, sabe, entiende, puede presentarse y decir, yo también soy parte de esta herencia, la puede recibir. En Cristo Jesús nosotros somos herederos y coherederos de todas las bendiciones que Dios tiene preparada para nuestras vidas, y la sanidad, la salud es una de esas bendiciones. Entonces tenemos que buscarla, tenemos que reclamarla, tenemos que pedirla, porque es para nuestras vidas. El segundo obstáculo que encontramos porque nos impide recibir la sanidad es la falta de fe, o también podemos decir la incredulidad. La palabra de Dios en Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces el requisito primordial para recibir algo de Dios es tener fe. Es creer, es confiar en Dios. Si yo me acerco a Dios pero no tengo esa seguridad de que Dios me va a sanar, no voy a recibir de Él. Yo tengo que confiar, yo tengo que creer que Él me va a sanar. Tengo que poner mi fe en acción ahí. Hay a veces las personas que se acercan para recibir una oración, pero no se acercan con expectativa de fe, sino se acercan para ver si algo pasa, a ver si por ahí me sano. Nunca van a ser sanos de esa manera. Hay que creer, hay que confiar en Dios, hay que depositar la fe en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro sanador. Si nosotros hacemos eso, estamos poniendo en práctica nuestra fe. Nuestra fe. Hubo lugares donde Jesús no pudo hacer milagros. ¿Usted se imagina? Dios anduvo en la tierra, pero hubo circunstancias en que Él no pudo hacer milagros por la incredulidad de la gente. En Mateo 13:58 dice que Jesús no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Así que ni Jesús pudo obrar en un lugar porque la gente no tenía puesta su fe en Él, porque la gente no creía en Él.
Así que la fe es primordial para recibir nuestra sanidad. La Biblia nos dice que ni siquiera se nos ocurra pensar que vamos a recibir algo de Dios si nosotros no nos acercamos a Dios con fe. Tenemos que tener fe. Y la fe muchas veces es puesta a prueba. Usted dice, tengo fe, bueno, tu fe va a ser puesta a prueba. Va a ser puesta a prueba por las dificultades y va a ser puesta a prueba por el tiempo. Son las dos cosas que prueban la fe, las dificultades. Estás creyendo en Dios, estás confiando, pero el dolor no se va. Estás confiando en Dios, estás declarando la palabra de Dios, creyendo, orando, pero los síntomas continúan. Ahí la fe está siendo puesta a prueba. Y pasa el tiempo, pasa una semana, nada pasa, pasa un mes, no pasa nada. Pasa un año, no pasa nada. La fe está siendo puesta a prueba. Por eso dice en Primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así que tu fe va a ser puesta a prueba por las dificultades y por el tiempo. Algunos se desaniman, ya tiran la toalla, dejan de creer en Dios porque no reciben lo que están esperando en el tiempo que están esperando. Cree, mantente firme, sigue creyendo, sigue confiando. Que el tiempo no apague tu fe, sino que esa fe se mantenga viva, fuerte, activa, cada día confiando en las promesas de Dios. Otro obstáculo que nosotros encontramos para recibir nuestra sanidad es el pecado no confesado. El pecado hace una pared entre nosotros y Dios. Dios es santo. Dios es puro, es limpio. Y el pecado nos separa con Dios. El pecado nos divide de Dios. Cuando nosotros no confesamos nuestros pecados, nos alejan de Dios. En Proverbio 28:13 nos aclara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A veces hay pecados no confesados que pueden estar reteniendo nuestra bendición, impidiendo que nosotros podamos ser sanos. Entonces tenemos que confesar nuestros pecados. Tenemos que, cuando estamos pasando por un momento difícil, hacer un alto y meditar en nuestros caminos. Analizar si por si acaso hay algo no resuelto con Dios. Algún pecado no confesado, algo sin resolver. Los pecados nos separan de Dios. Los pecados impiden que Dios obre a nuestro favor. La misericordia de Dios está disponible para cada uno de nosotros. Si fallamos, nos equivocamos, pecamos, dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que ¿por qué no nos acercamos a Dios confiadamente, sabiendo de que Él está dispuesto a perdonarnos? Sí, sé lo que estás pensando. Puedes decir, no, pero yo siempre le fallé a Dios, le pido perdón y le vuelvo a fallar, le pido perdón y le vuelvo a fallar. Sí, sé lo que estás pensando. Dios, esto que hice, Dios no me puede perdonar, es muy grande mi pecado. Cierto es, inmerecedores somos de la gracia de Dios, pero aún así Dios está dispuesto a perdonarnos. Dios está dispuesto a limpiarnos. Dios está dispuesto a darnos una oportunidad más. Dios está dispuesto a levantarnos. Dios está dispuesto a ayudarnos. Dios nos levanta, nos limpia, nos dice, vamos, inténtalo de nuevo. No te quedes caído, no te quedes conforme, no te quedes rendido. Sigue luchando. Preséntale a Dios
tu dificultad. Algunos dicen, no, lo que yo hice no es tan grave. ¿Cómo podemos saberlo? ¿Cómo podemos evaluarlo? Un pecado más grave que el otro. Para Dios no hay pecado blanco, no hay pecado negro, no hay pecado chico, no hay pecado grande, no hay pecado rojo, no hay pecado azul. El pecado es pecado. Sea una mentira, sea un robo, sea lo que fuere. Nos separa de Dios. Tenemos que confesar nuestros pecados. Y Dios, que es misericordioso en perdonar, nos perdonará, nos limpiará y nos sanará. Que no haya obstáculos en nuestras vidas para recibir la sanidad de Dios. Otro obstáculo que nosotros encontramos para recibir la sanidad es la falta de perdón. La falta de perdón impide que nosotros podamos ser sanos. En Marcos 11, del 25 al 26 dice: y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. La falta de perdón detiene la bendición de Dios para nuestras vidas. La falta de perdón puede ser lo que esté obstruyendo que nosotros podamos recibir nuestra sanidad. Mucha gente se seca por la falta de perdón. La falta de perdón seca a los huesos. La falta de perdón va robándonos el gozo, la paz. Y eso te enferma. Te enferma. Tenemos que perdonar. Es cierto que tal vez la persona que nos dañó no se merezca nuestro perdón y nos haya dañado mucho. Pero Dios aún así, Dios nos perdonó mucho también a nosotros y espera que también nosotros hagamos lo mismo. El perdón no es un sentimiento, porque muchos dicen, yo no siento perdonar, y nunca vas a sentir porque estás dolido, porque te lastimaron, porque te destruyeron tus sentimientos, tu confianza, y no vamos a sentir perdonar. El perdón es una decisión. Yo decido perdonar. Yo decido perdonar. Perdonar no es negar lo horrible de lo que pasaste, lo horrible de la ofensa. No es negar, no pasó nada. No. No, sí uno recuerda, uno se acuerda, pero no negamos la realidad, pero decido en mi corazón tomar una decisión de perdonar. Perdonar no siempre quiere decir que vas a devolverle la confianza a la otra persona. Algunos no quieren perdonar porque dicen, no, yo no le quiero perdonar porque otra vez tengo que hablar, otra vez le tengo que devolver la confianza. No, eso no es perdonar. La confianza se rompió. Ya la otra persona se tiene que ganar tu confianza, se tiene que volver a ganar tu respeto. No quiere decir que todo va a ser como antes, no. Simplemente quiere decir que decidís en tu corazón no guardarle rencor, no guardarle resentimiento, no tener deseo de venganza en tu corazón. Eso es perdonar. Resolver en tu corazón las diferencias que tenés con la otra persona. Perdonar no es guardar rencor. Y la falta de perdón es lo que impide muchas veces que nosotros podamos ser sanos. Otro obstáculo que encontramos para recibir nuestra sanidad es muchas veces hemos participado en la idolatría, en el ocultismo, en la hechicería, y eso nos aleja de Dios. Dios prohibió en su palabra que nosotros participemos de estas cosas, que antes, cuando no conocíamos a Jesús, íbamos al curandero. Nos dolía la muela y ¿qué hacíamos? Íbamos al curandero. Nos dolía el estómago, nos vamos a doña Carlota. No dolía tal cosa, me agarraba el viento, me iba a don Culapio, que me saque el viento. Y hacíamos tantas cosas en nuestra ignorancia que cada vez estábamos peor. Entonces, Dios prohíbe
que nosotros participemos de la idolatría, que adoremos a otra cosa que no sea Él y que participemos de actividades ocultistas. En Éxodo 23, del 24 al 26 dice: no te inclinarás a sus dioses, ni les servirás, ni harás como ellos hacen, antes los destruirás del todo. Quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. No habrá mujer que aborte, ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Esa es la bendición que Dios promete para nosotros. Si nos alejamos de la idolatría, si nos alejamos del ocultismo, si nos alejamos de la hechicería, Dios promete traer sanidad a nuestras vidas y que vamos a llegar a buena vejez. En una oportunidad les conté ya yo que iba a visitar a un hombre que estaba postrado de la cintura, desde el ombligo para abajo, inmóvil. Desde la cintura para abajo, él no se podía mover. Todas sus piernas estaban entumecidas, no se podía mover. Cada vez que iba a orar por él, sus piernas se estiraban y comenzaba a sentir sensibilidad, hormigueo desde la cintura para abajo. Y yo me animaba y le animaba a él también. Pero la próxima semana que iba a visitarlo ya estaba otra vez entumecido. Y así una y otra vez iba, no sé, estuve así como varios meses, iba, hasta que un día me cansé. Oré al Señor y el Señor me dio entendimiento de lo que estaba pasando con ese hombre. Ese hombre al costado de su habitación tenía una mesa con un altar lleno de imágenes. Entonces le dije: tenés que deshacerte de estas cosas para que Dios te sane. Y él me dijo: si usted quiere seguir venir a orar por mí, venga, pero yo nunca voy a dejar eso. Esa fue la última vez que yo lo fui a ver. Hasta el día de hoy, él sigue en la misma circunstancia, en la misma condición. Dios no hace alianzas con nosotros. O es blanco o es negro. O hacemos lo que Él dice o no lo hacemos. Si queremos recibir la sanidad, tenemos que desechar todo aquello que hace que Dios sea deshonrado. En otra oportunidad, iba a visitar a una hermana mayor y ella sufría de estreñimiento. Realmente esta mujer sufría horrores cada vez que iba al baño. Por semanas no podía ir de cuerpo. Sufría horrores. Y oraba por ella y nada sucedía. Hasta que en una oportunidad le pregunté: ¿usted no se va al curandero? ¿Nunca se hizo curar el empacho? Y ella me confesó, dijo: yo curaba el estómago. Yo, mi mamá, curamos. Entonces le guié a renunciar, a arrepentirse, y nunca más ella tuvo problemas de estreñimiento. Entonces, a veces hay cosas que bloquean la bendición de nuestras vidas y nos impiden recibir la sanidad. Otro obstáculo que nosotros encontramos es cuando hemos participado de religiones falsas. Existen muchas religiones en el mundo y muchas de estas religiones nos llevan a hacer compromisos, pactos con sus dioses, o tienen ritos que involucran pactos que atan a nuestra alma y nuestra vida y nos impiden recibir la bendición. Alguna de esas religiones puede ser la masonería, el umbandismo. Si usted practicó o alguna vez asistió a alguna de esas cosas, puede ser que eso esté reteniendo su bendición. La palabra de Dios es clara. En Éxodo 23, 32 dice: no harás alianzas con ellos, ni con sus dioses. Entonces los pactos en religiones falsas bloquean la bendición de sanidad para nuestras vidas. Sí, pero ya no voy más. Pero hiciste pactos, alianzas en esa época que ibas, y eso está creando una demanda de Satanás sobre tu vida, sobre tu salud. Por eso
no podés recibir tu sanidad. Otro obstáculo que encontramos para recibir nuestra sanidad es el obstáculo del efecto de una maldición familiar. Sin saberlo, nosotros podemos estar cargando con una maldición familiar. Las maldiciones familiares son las que se heredan de generación a generación. Son enfermedades que se transmiten de una generación a otra. De una generación a otra. Si nosotros evidenciamos que en nuestra familia siempre hubo el mismo problema de salud, quiere decir que hay una maldición generacional obrando en nuestras vidas. Si siempre nuestros familiares, nuestros abuelos, nuestros padres o familiares cercanos murieron de problema al corazón y ahora yo estoy teniendo un problema en el corazón, puede ser que haya una maldición generacional que tengas que cortar en tu vida. Lo mismo le sucedió en Segunda de Reyes 5:27. Dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Elías era un profeta y sus acompañantes, su sirviente, en una oportunidad hizo algo indebido. Y esa enfermedad que tenía otro hombre le vino a él y a toda su familia como una maldición. Muchas veces nosotros cargamos sin darnos cuenta con una enfermedad que es producto de una maldición. Tenemos que cortarla en el nombre de Jesús. Hoy tenemos el poder en Cristo Jesús de cortar toda maldición. Jesús se hizo maldito para que nosotros podamos vivir en bendición. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús fue colgado en un madero, se hizo maldito para llevar nuestras maldiciones. Si hay una maldición en tu vida, allí es donde debe estar, clavada en la cruz. Entregásela al Señor hoy. Hoy la vamos a cortar y vas a ser sano en el nombre de Jesús. Otro obstáculo que vemos y el último que me gustaría tratar es el obstáculo de espíritus inmundos. Muchas veces hay enfermedades producidas por influencias demoníacas, no todas, pero hay ocasiones que sí, que son producidas por fuerzas espirituales de maldad que traen enfermedad a nuestras vidas. Y lo podemos ver en Lucas 11:14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Un problema de salud que producto de un espíritu demoníaco. En otra oportunidad también, en Lucas 13:11, Jesús estaba también allí. Y había allí una mujer que desde hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. En otras versiones dice estaba atormentada por un espíritu. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Su problema de salud era producto por una influencia espiritual. Cuando Jesús echó fuera al demonio, el problema se fue. Y muchas veces sucede así, a veces oramos por las personas que vienen con dolor de cabeza, dolor en cierta parte del cuerpo, y cuando oramos, reprendemos al espíritu de enfermedad, se va el dolor, se va la enfermedad que fue ocasionada por un demonio. Nosotros tenemos autoridad en el nombre de Jesús para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. Y el diablo vino a matar, vino a destruir, vino a causar enfermedad, vino a traer dolencia. Todo problema puede ser solucionado en la presencia